Leo entonces el Evangelio del día de hoy, que está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 42. El día siguiente Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a Israel». Juan también dio testimonio y dijo: «Vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les dijo: «¿Qué buscan?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido significa maestro, «¿dónde vives?». Les dijo: «Vengan y vean». Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido significa el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Juan el Bautista hace muchas revelaciones sobre Jesús en esta lectura. Lo que no debe extrañarnos, porque nos encontramos en el tiempo de Epifanía del calendario de la Iglesia. Recordemos que Epifanía significa manifestación, revelación. Por ello estaremos hasta mediados de febrero celebrando que Dios se ha revelado y se ha manifestado por medio de Jesucristo. Y en esta lectura, Juan el Bautista hace muchas revelaciones sobre Jesús. Hay 3 que son muy claras. Él afirma: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Luego dice: «Este es el Hijo de Dios». Y más adelante afirma nuevamente: «Este es el Cordero de Dios». Pero no es el único, ya que Andrés, un ex discípulo de Juan y ahora discípulo de Jesús, le dice a su hermano Simón Pedro, casi al finalizar la lectura: «Hemos hallado al Mesías». Oremos a Dios. Dios eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo, danos tu Espíritu Santo que escribe en nuestros corazones la palabra predicada. Te pedimos que la recibamos y que creamos. Glorifica tu palabra en nuestros corazones, que ella nos anime y nos consuele. Hazla tan brillante y cálida que podamos deleitarnos en ella. Que por medio de tu Espíritu Santo podamos permanecer en ti y con tu poder cumplir tu voluntad. Por amor a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, Juan el Bautista parte con sus revelaciones cuando ve que Jesús viene hacia él y expresa la primera revelación de la lectura. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya me lo imagino haciendo los gestos, así como este que viene ahí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo primero y lo más importante que quiero que prestes atención es que lo dice en tiempo presente. No dice este fue, hablando del pasado, ni dice este será, hablando del futuro. Juan dice este
es. Es decir, es un hecho, una realidad, una verdad para Juan y su entorno. Y bueno, también es un hecho, una realidad, una verdad para ti hoy. Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué significa eso que quita el pecado del mundo? Significa que Jesús toma sobre sí el pecado, Jesús lo carga, Jesús lo soporta. Recordemos que cuando hablamos de pecado, nos referimos a equivocarse, a desviarse, a errar al blanco. Te pido que vuelvas a traer a tu mente esa imagen del tiro al blanco y que cada vez que al lanzar el dardo no se le acierta al blanco, que es la voluntad de Dios para nuestra vida, eso es pecar. Es equivocarse, es desviarse, es errar en el blanco. Entonces, cuando afirmamos que Jesús es quien quita el pecado del mundo, es lo mismo que decir que Jesús quien quita, quien carga tus equivocaciones y tus errores. Y esto es un hecho, una realidad, una verdad para ti, porque yo te lo digo ahora. Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita, que toma sobre sí mismo las veces en que tú has errado en el blanco, que carga con tu pecado. Y claro, aunque suene algo maravilloso, que Jesús viene a sacarte una carga, porque al hablar con el Bautista del pecado del mundo indica que Jesús no solo viene por los judíos, sino que viene por todos, incluso por ti. También te estoy mostrando que tú te equivocas, que tú te desvías, que le erras al blanco, que eres un pecador. Y eso no es muy agradable. Porque ¿qué hacemos generalmente cuando nos equivocamos? Bueno, lo negamos, lo ocultamos, o nos justificamos por haber actuado de esa manera. Y si no queda más que reconocerlo, porque se hizo evidente nuestra equivocación, pensamos en cómo compensarlo. ¿Qué podemos hacer frente a eso? La pregunta que nos hacemos es cómo lidiar con el pecado o quizás en el momento en que tú estás pensando cómo manejar esa situación, cómo me hago cargo, cómo tú te haces cargo. Aquí es donde aparece Juan e interrumpe todas tus ideas y todos tus pensamientos y dice: ¡Hey! Aquí está Jesús, quien carga ese pecado por ti. No te va a dar clases Jesús o una especie de coaching de cómo hacerlo mejor para la próxima vez. No. No viene para que tú tengas que manejarlo por ti mismo, por ti misma. No. Ni viene a darte un ejemplo de cómo hacerlo. No. Jesús viene para quitártelo. Viene a cargar con él por ti. Ese es el motivo por el que porque Él viene al mundo. Sin esperar que tú estés listo o lista, Él viene a decirte: yo cargo con tu pecado. Yo me he hecho pecado por ti. Tu pecado ahora es mío. Este pasaje es tan epifánico que Juan el Bautista, al afirmar este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, incluso revela cómo Jesús lo hará, la forma en que lo va a hacer. Jesús lo va a hacer en la cruz. Porque Él es el Cordero de Dios, que para nosotros quizás acá en Uruguay no tiene tanto significado, más que quizás algunos pueden pensar en un buen asado, pero para los judíos tenía un significado muy importante, un significado sacrificial. Los corderos eran ofrendas que se hacían a Dios por los pecados, y es la ofrenda que también se hace en la Pascua judía y en el día de expiación de los judíos. Entonces Jesús viene al mundo sin esperar que tú estés listo, sin esperar que tú estés preparada, y viene a quitarte la carga de tu pecado. Y lo hace en la cruz.
Y si te das cuenta, no hemos salido del primer versículo de esta lectura. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya tenemos muchas revelaciones. Juan el Bautista nos revela cosas tan importantes. Juan el Bautista además da testimonio. Él cuenta, él habla sobre lo que ha visto, sobre lo que ha oído, sobre lo que ha experimentado. Juan el Bautista no se queda callado de la forma en que Dios actúa en su vida. Juan el Bautista da testimonio de aquel que Dios le reveló que vendría después de él, pero que es antes que él. Es decir, Jesús viene desde la eternidad y también que está primero de él. Es decir, pensando así como en una jerarquía, Jesús es como su jefe, es superior a él. Por eso más adelante Juan el Bautista dice, Jesús es el Hijo de Dios. Y podemos ver claramente en la actitud de los dos discípulos de Juan en ese momento, lo que hacen las personas, una proclamación así, la revelación de quién es Jesús. La lectura nos cuenta que ellos, esos dos discípulos, comienzan a seguir a Jesús luego de escuchar eso. Y que Jesús, al darse cuenta, al verlo, les pregunta, ¿qué buscan? Y ellos, los discípulos le responden con otra pregunta. ¿Dónde vives tú? Una traducción más precisa para esa pregunta es ¿dónde permaneces tú? Que es la misma palabra que usa Juan el Bautista al decir que el Espíritu Santo permanece en Jesús. Lo escuchamos en la lectura. Y que es la misma palabra que Jesús utiliza cuando les habla a los discípulos que permanezcan en Él. Continuemos con la lectura. Ante la pregunta de esos dos discípulos, ¿de dónde permaneces tú?, Jesús les responde, vengan y vean. Que es otra forma de decir que en realidad la manera de aprender de Jesús es siguiéndolo, escuchándolo. En definitiva, se aprende de Jesús permaneciendo en Él. Hermanos, hermanas, en la lectura, Juan el Bautista reconoce el rol que le da el Señor de preparar el camino, bautizando con agua, para que seamos arrepentidos por Dios y para que Jesús sea revelado. Porque en Él, porque en Jesús permanece el Espíritu Santo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque después Jesús envía el Espíritu Santo a nosotros para que nosotros podamos permanecer en Él. Sin el Espíritu Santo, el que tú puedas permanecer en Dios es imposible. ¿Te das cuenta? Jesús, en quien permanece el Espíritu Santo, no se queda con el Espíritu Santo, sino que lo entrega a través de su palabra y va haciendo fe en el corazón de las personas. Podemos decir que todo se centra en Él, en Jesús. Él es la fuente desde donde el Espíritu Santo sale y la fe es creada. Él, Jesús, es hacia donde tú estás llamado a mirar sobre todas las otras cosas. Él es quien te concede a ti el Espíritu Santo, para que por Él tú puedas permanecer en Él. Oremos con el Salmo 40. Yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca, me hizo caminar con paso firme. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de esperanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa. Tú, Señor, mi Dios, has pensado en nosotros y has realizado grandes maravillas.
No es posible hablar de todas ellas. Quisiera contarlas, hablar de cada una, pero su número es incontable. Las ofrendas y los sacrificios no te agradan. Tú no pides holocaustos ni ofrendas de expiación, pero me has abierto los ojos. Mi corazón no ha ocultado tu justicia. Me he dado a conocer tu fidelidad y tu salvación. Nunca en la reunión de mis hermanos dejé de hablar de tu misericordia y de tu verdad. Señor, no me niegues tu misericordia. Permite que siempre me acompañen tu misericordia y tu verdad. Amén.